Fundación de Tenochtitlan. Los macehuales, los hombres aztecas nacidos para adorar y servir. Los macehuales eran un grupo aborigen que conformaba gran parte de la sociedad azteca prehispánica. Ellos tenían una fuerte espiritualidad en todo lo que hacían y una estrecha relación con la naturaleza. De ahí el significado de su nombre, pues la palabra macehual significa en náhuatl hombres merecidos. Por tal motivo pensaban que habían nacido para adorar y servir a las deidades que se ocultaban en las estrellas. ¿Quién eran los macehuales? Su papel en la estructura social era de suma importancia, pues figuraban en el tercer escalón de la pirámide social, es decir, estaban por encima de los esclavos y por debajo de los nobles. Durante su paso por México se situaron en diferentes ciudades como Tenochtitlan, lo que hoy es la costa de Chiapas, Puebla, Hidalgo, incluso por la frontera de Guatemala. A pesar del proyecto evangelizador, los macehuales no abandonaron nunca su credo antiguo ni sus rituales sagrados. Dentro de su cosmovisión tenían múltiples dioses encargados de resguardar la tierra, pero lo que más resaltaba de su cultura es que vivían cada día con una ceremonia espiritual. De hecho, creían que cada acción que tenían impactaba de alguna manera en el rumbo del universo. Esta cultura era la única que podía ascender de posición social a través de sus victorias en la guerra. A lo largo del tiempo se concentró en la elaboración de armas que se utilizaban para las batallas y la construcción. La vida con sentido sagrado. Además, una de sus costumbres más sagradas era despertarse temprano y desayunar una tortilla de maíz. Más tarde el hombre iba a trabajar y la mujer se quedaba organizando el hogar, pintando y tejiendo. En los Telpozcali estaban destinados a educar a los muchachos de clase media o macehuales. Se inculcaba a los jóvenes principios como los siguientes: estás prometido para servir con esfuerzo y valor a tu pueblo. Tu camino es el de las guerras, donde se traban las batallas. Allí serás enviado. Tu oficio y tu facultad es la guerra. Tu obligación es dar de beber al sol sangre de los enemigos y dar de comer a la tierra con los despojos de los contrarios. La religión también contribuía a formar a los jóvenes para la guerra, imbuyéndoles las creencias de los que guerreros muertos en combate alcanzaban el privilegio de acompañar todos los días al sol
en su recorrido triunfal. Platicando Mixli con su padre Yoltik, le decía que tenía que ir a la escuela de guerreros Calmecac. Ya tenía 7 años y su padre era un noble en la sociedad mexica. Por tanto, tenía que ir a esa escuela donde le enseñarían a ser un guerrero mexica. Le preguntó a su Tatli: ¿cuál es el origen de nuestro pueblo mexica, Tatli? Yoltik le hizo un breve relato de la fundación de Tenochtitlan. Le dijo: hace cientos de años nuestros antepasados hicieron una gran peregrinación para encontrar el lugar que el dios Huitzilopochtli les había indicado para fundar esta gran ciudad. Calmecac, escuela para los hijos de la nobleza azteca. Ahí se les preparaba para ser sacerdotes, jueces, senadores, maestros o gobernantes, educándolos en historia, astronomía, matemáticas y otras ciencias, pero sobre todo en valores morales. Para los aztecas era muy importante que sus gobernantes fueran aptos para los cargos, que desempeñaban con la capacidad de tomar buenas decisiones y que tuvieran fuertes convicciones, sobre todo en valores morales. Copil o Copili, dentro de la mitología mexica, fue el nombre de un príncipe azteca también llamado Copil, Tlaxiuque de Tezcatépetl. Copil o Copili, Copil era hijo de Malitzóchitl, que le había enseñado malas mañas, mala brujería y hacer que los mexicas se volvieran en contra de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli le sacó el corazón a Copil, que era su sobrino, y lo arrojó entre los carrizales de Texcoco, y ahí se formó un gran montículo y nació un hermoso tunal. Tenochtitlan significa entre las tunas. Esto fue lo que oyeron nuestros antepasados del dios Huitzilopochtli al pueblo mexica o mexicanos, cuando encontraron el lugar señalado para establecerse. Les dijo: ya os acordaréis cómo os mandé matar a un sobrino mío que se llamaba Copil, y os mandé que le sacases el corazón y que lo arrojases entre los carrizales y espadañas, lo cual hicisteis. Pues sabed que ese corazón cayó encima de una piedra del cual nació un tunal, y es tan grande y hermoso que un águila hace en él su habitación y morada.
cada día, y encima de él se apacienta y come de los mejores y más galanos pájaros que haya encima de él. Extiende sus hermosas y grandes alas y recibe el calor del sol y frescor de la mañana. Encima de ese tunal, procedido del gran corazón de mi sobrino Copil, la hallaréis a la hora que fuere de día, y alrededor de él veréis mucha cantidad de plumas verdes, azules y coloradas, amarillas y blancas, de los galanos pájaros con que esa águila se alimenta o se sustenta. Pues a este lugar de donde hallaredes el tunal con el águila encima, le pongo por nombre Tenochtitlan. Y ustedes vean a esa águila que esté devorando una serpiente, será el lugar donde fundarán Tenochtitlan. ¿Y de dónde partió nuestro pueblo, Tatli? De un lugar llamado Aztlán, lugar donde abundan las garzas, pero realmente no se sabe que salieron de esa ciudad, porque no hay vestigios o información. Se cree que es un lugar mítico, imaginario, creado para informar al pueblo mexica de dónde habían partido hasta llegar a Tenochtitlan. Qué hermosa historia, Tatli. Así es, Coneti. ¿Ya sabes a qué hora vas a ir al Calmecat? Sí, Tatli. Cuando las caracolas y el golpeteo de los huehuemet suenen desde la cima de los templos de cada barrio y desde el templo mayor, los sacerdotes nos llaman tocando estos instrumentos para recibir a Tonatiuh, el sol, y para marcar los diferentes momentos del día. Así es, Coneti. Tonatiuh, nuestro Dios, desaparece cuando llega la oscuridad para luchar contra los seres del inframundo, y cuando Tonatiuh sale orgulloso de haber vencido. Gran guerrero es Tonatiuh, Tatli. Mixtli dijo: un gran guerrero, espero que seas igual que él. Así lo deseo, Tatli. Durmieron y apareció Tonatiuh en la mañana, y se oyeron las caracolas y los huehuemet que tocaban los sacerdotes. Mixtli salió de su casa despidiendo de su Tatli y de su Nantli, llamada Isel, y de su hermana Escaret, que es su Cihuacnitl. Su Tatli se dirigió al gran templo mayor, puesto que era un gran servidor del gran Tlatoani. Llegó hasta el gran templo mayor Yoltic. Allí se hablaría de la expansión de los mexicas, conquistando a otros pueblos, porque el gran Huitzilopochtli para eso los había enseñado a hacer.
El otro poder de los capisque eran los representantes del gobierno central mexica y de la Triple Alianza en las diversas capitales de las provincias aliadas, tributarias y ocupadas. Una de las principales funciones era recolectar el tributo aportado por los señoríos subyugados y enviarlos a Tenochtitlan. También eran los responsables de mantener la estabilidad y la paz, detener posibles alzamientos, castigar rebeliones y aplicar justicia. El gremio de los sacerdotes fue la institución más poderosa de Tenochtitlan. Organizaban y supervisaban el calendario de fiestas y rituales religiosos, administraban cientos de templos y escuelas, servían como adivinos, consejeros, guerreros y maestros. Su presencia era necesaria para oficiar ceremonias en los capuli, para bendecir las expediciones comerciales y para brindar servicios religiosos privados para el gobernante y su familia. El capuli era una forma de gobierno autónoma, estaba dirigido por un orador o gobernante elegido por los ancianos, tenía su escuela, templo y, si era importante, su propio ejército. La tierra era de propiedad comunal y las familias que la trabajasen eran dueñas de la cosecha que repartían con el Estado, los templos y el jefe del capuli. Presentarse ante el gran Tlatoani era no mirar su cara, tener la cabeza inclinada hacia abajo, vestir con ropas muy humildes, aunque fueran grandes señores en otras tierras, hacer 3 reverencias y pronunciar Señor, mi Señor y mi gran Señor. Después de esto, comunicarle los problemas que tuviese con los diferentes pueblos que habitaban el Valle de México y con grandes señores de lejanas tierras del Imperio Mexica. Los escuchaba y les decía cómo resolver los problemas y que dijeran que eran palabras, verdades del gran Tlatoani, el Señor de todas estas tierras. Al retirarse no debían darle la espalda al Tlatoani Moctezuma II. El cuadro que estás viendo es el encuentro de Moctezuma II y Hernando de Cortés. Así lo nombra Bernal Díaz del Castillo, Hernando y no Hernán. Es cuestión de interpretación de Bernal Díaz del Castillo, que siempre en todo su libro lo llama Hernando.